Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy tengo a un invitado que sé que les va a encantar poder conocer un poquito en cuanto a su historia. Es una persona que ha estado dentro de la organización por mucho tiempo y es una persona que también tiene mucha experiencia. De antemano les dejo saber de que la conexión entre donde él está, que es en Venezuela, y aquí es muy malo el internet, entonces hay momentos en que tal vez lo vean que está un poquito desconectada la conversación. Es básicamente por eso, porque le estoy mandando todos los mensajes mientras estamos en la conversación, le estoy mandando las preguntas de antemano para que él conteste. Entonces van a ver un poquito distorsionado el video y es exclusivamente por esa razón. El internet no nos permitió poder tener un diálogo directo, pero aún así espero que disfruten la información que él va a dar. Voy a dejar toda su información de él, su biografía que él me mandó por correo. La voy a poner en mi blog. Entonces si ustedes quieren ver y conocer un poco más de lo que fue su vida adentro, que fue testigo por 20 años, entonces ustedes se imaginarán que él tiene mucho que contar. Se la voy a dejar en el blog, que va a estar en la parte de abajo en la descripción, y ahí ustedes pueden ir y leer todo lo que quieran. Y si tienen preguntas pueden dejárselas también ahí. Yo le voy a pedir que él pueda contestar y lo más seguro es que vaya a haber una parte B de este video. Gracias y vamos a la entrevista. Con nosotros tenemos a Gian. Me gustaría que él se introdujera, por favor. Mi nombre es Gian Bianchi, se escribe Bianchi porque en italiano se pronuncia Bianchi, la C con la H, Gian Bianchi. Soy venezolano, fui testigo de Jehová por un largo tiempo. Para mi edad es un largo tiempo, tengo ahorita 44 años y estuve 20 años dentro, o sea, la mitad de mi vida prácticamente. Y bueno, fui anciano de congregación, fui precursor especial, tuve varias asignaciones, lo que llaman ellos privilegios. Y bueno, estoy dispuesto a narrar mis experiencias y a acoplarme a tus preguntas y a contestarlas con mucho gusto, no hay ningún problema. Testigo de bautizado desde el año 93, desde el 5 de junio del 93 hasta febrero de 2011. Oh, 2011, o sea, wow. Estuve más o menos como 18 años, más o menos, wow, bautizado. Y durante el tiempo en total estuve 20 años más o menos. Ajá. Y durante el tiempo que estuviste dentro, ¿qué fuiste algunas de las cosas que viste? ¿Qué fueron algunas de las cosas que viste? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Hubo cosas que me llamaron la atención, pero uno siempre, cuando está dentro y está convencido de que es la verdad, uno por más que observe cosas, uno lo achaca a la imperfección humana, ¿no? Y uno dice, bueno, esos son los hermanos, somos imperfectos, la organización de Jehová es perfecta, pero nosotros somos los imperfectos, es una cosa que no tiene relación. Pero sí me llamaron la atención algunas cosas, como por ejemplo el asunto de los salones del reino, el hecho de que la sociedad en determinado punto pidiera que los salones del reino se colocaran a nombre de la sociedad y que ellos fueran como tenedores de bienes, ¿no? No sabía nada de esto. El PASR, el programa de asistencia de salones del reino, era un programa que se llevaba para todas las congregaciones, un seguro para las congregaciones, y para poder beneficiarse de ese seguro hacía falta en realidad estar dentro del PASR, que era el programa de asistencia. Pero ¿por qué tenía que pasarse eso a la sucursal? Habían otras cosas también que me llamaron la atención, de cómo se manejaban las cosas. Inclusive habían ancianos de congregación que parecían policías, ¿no? Que literalmente agarraban sus vehículos y daban vueltas y recorrían el pueblo donde yo servía como precursor especial para ver si ellos veían algo sospechoso, ¿no? Después yo me enteré que ellos eran fanáticos de las series policiales de Escena del Crimen en Nueva York, Escena del Crimen en Las Vegas. O sea, ellos se sentían como parte de esos personajes investigando a los testigos. Eso también una cosa impresionante, una cosa que yo nunca había hecho en mi vida, ellos así lo, ¿no? Y entonces eso generó problemas y dificultades, así como otros detalles que fui viendo y poco a poco ir revelándolos a medida que me vaya acordando y vayan saliendo, ¿no? Claro, claro.
Creo que esas son algunas de las cosas que la mayoría de las personas no saben. Otra cosa que me imagino la mayoría está preguntándose también son cuestiones de comités judiciales. Uh, y para los que están mirando este video, estamos en retraso por el internet, entonces hay algunas preguntas que yo le estoy haciendo que tengo que mandarlas por mensaje para que él pueda contestarme, así que si ustedes escuchan un silencio ya saben por qué. Como muy bien explico en una carta que yo hice por primera vez que te la envié, en el poco tiempo que tuve de anciano, unos 5 años, tuve más comités judiciales o participé en más comités judiciales que otros ancianos que tenían más de 20 o 30 años siendo ancianos, incluso hasta mucho más siendo testigos, ¿no? Lamentablemente, eso no me enorgullece. En realidad eso me estaba preocupando porque yo decía, bueno, no me esperaba tanto. Por ejemplo, algunas de las cosas era el manejo de las situaciones. Eso es lo que más preocupa, porque a nadie le gusta verse entre 3, 4, 5 ancianos y mucho menos una dama, una mujer, explicando qué fue lo que sucedió, más que todo si hubo inmoralidad sexual, si hubo adulterio y esa cantidad de cosas. Además también pude ver ancianos con un morbo muy alto en el que le preguntaban a la hermana si ya la hermana había confesado que había cometido adulterio, pues para qué más detalles. O sea, a lo mucho se pudiera preguntar uno más que otro detalle para confirmar si la persona cree que hizo adulterio y no lo hizo, pero sí, si hubo penetración, si hubo otras cosas, sí lo hubo. Pero entonces los hermanos, ¿y cómo fue? Y le quitaste la ropa íntima, ¿y qué más pasó? Sí, entonces, claro, en esos momentos había que decirle al hermano, por favor, ya, ¿no? O había que pedirle al implicado que saliera y decirle, mi hermano, ¿qué le sucede? ¿Qué le pasa? ¿Qué le interesa? Y cosas por el estilo. Igualmente también el trato a veces indiferente a algunos hermanos, simplemente porque tenían muchos años de experiencia, como es el caso que menciono allí, que a mí me impactó profundamente, del amigo mío que, bueno, no éramos tan amigos, pero sí compartíamos. Que él era anciano presidente de otra congregación y entonces él había cometido un pecado muy grave y los ancianos ni siquiera un texto bíblico le leyeron en el comité, porque él sabe, él sabe eso, ¿no? Él ya lo sabe, ¿no? Wow. Cuando las instrucciones son muy claras. Él cometió un pecado, tuvo una debilidad espiritual y por tanto la Biblia debe ser la autoridad en este caso, ellos lo saben. Pues él apeló a la decisión y como yo formé parte del comité especial de circuito, el superintendente del circuito nombró a algunos ancianos, entre eso estaba yo, para revisar el caso como comité de apelación. Y nos dimos cuenta de esos errores. El trato seco hacia él fue una cosa determinante porque él en su mal proceder había traicionado a su mejor amigo. Y eso él lo tenía muy mal, lo tenía perturbadísimo. Tanto así que después lo menciono al final, pero el comité de apelación se encargó de escucharlo, de mencionarle textos bíblicos, de darle consuelo dentro de todo lo que había pasado. Se le dio ánimo y se le hizo con un espíritu de amistad y de sinceridad, y lo puedo decir de sinceridad. Bueno, la experiencia fue que finaliza que un año después que yo estaba en la asignación en el estado Falcón como precursor especial, visito a mi familia, salgo a predicar con un grupo de testigos en una localidad y bueno, al frente venía él un año después y yo lo veo, es fulano, no puede ser, y él también me ve y, no puede ser, Bianchi, y salió corriendo y los dos, eso parecía de película, ¿no? Nos dimos un abrazo y tal y qué sé yo. Y pedimos permiso para salir del grupo y él me cuenta que gracias al trato que se le dio, porque el comité de apelación había ratificado la expulsión, eso no lo había mencionado, él salió expulsado igual, porque en realidad no hubo arrepentimiento, no lo hubo, de verdad, y él mismo reconoció de ver que no lo hubo, ¿no? Pero el asunto fue el trato. Entonces me menciona de que si no hubiera sido por el trato amoroso que se le dio en el comité de apelación, los textos bíblicos que se le leyeron y la esperanza de que él podía volver y que podía recuperar su familia o la congregación o lo para el matrimonio, eso lo salvó a él porque ya tenía todo preparado esa noche para quitarse la vida. Wow. Él se iba a ahorcar esa noche.
Tremenda experiencia. Mire, a mí se me erizaron los pelos, a mí se me está erizando ahorita los pelos porque yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Sí. Entonces uno se da cuenta la manipulación que hay detrás, de que los ancianos también son víctimas de víctimas, como decía también Raymond Franz, ¿no? De que uno puede transmitir lo bueno y lo malo hacia ellos, ¿no? Correcto. Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? La pregunta es de las cantidades de comités que tú has estado dentro. ¿Tú crees que realmente está el Espíritu Santo, como ellos dicen, bajo las decisiones o detrás de las decisiones de cada comité? Buena pregunta. Nosotros creíamos eso, yo creía eso, Ajá. de que el Espíritu Santo estaba detrás de nosotros, ¿no? Pero hubo algo que a mí me sacudió y me hizo hasta temblar los cimientos cuando una jovencita que estábamos en un comité judicial, estaba delante de su papá porque era menor de edad y el papá es testigo, o en ese momento era testigo por lo menos, ella nos pregunta, ¿ustedes quién los nombra jueces? Yo le digo Jehová. Pero, ¿y cómo los nombra? Pero nos estaba retando, no era que tenía la pregunta, así como que la curiosidad, sino que nos estaba retando, ¿no? Ajá. Digo, bueno, el Espíritu Santo, pues ¿cómo saben ustedes que es el Espíritu Santo que los nombró ustedes para que estén aquí? Claro, yo me fui por la tangente, ¿no? Yo digo, bueno, Jehová nos nombra a nosotros mediante la Biblia y todo aquello, y claro, ya después se fue por otro lado, nos empezó a preguntar otras cosas, ¿no? Pero hasta cierto punto yo dije, ya va, ¿cómo nosotros mismos vamos a saber lo que Jehová desató en el cielo o lo ató, no? Sí, es exactamente la misma pregunta que yo haría. Entonces, wow. Esa es una pregunta que yo siempre me pregunté cuando estuve dentro, pero nunca tuve la oportunidad de preguntarle a nadie. Estoy haciendo todas las preguntas de que yo sé que alguna persona que está mirando del otro lado y no es testigo de Jehová va a preguntar. Sí, claro, el que es testigo, exactamente. Fíjate, hay personas de afuera de la organización que me preguntan, anciano, pues tú tienes 25 años. Bueno, cuando me nombraron era 25 años. Y entonces no tenían la capacidad de hacer preguntas que tú me estás haciendo porque no conocen la organización. Pero esa niña, por ejemplo, conocía bien la organización porque había nacido en lo que se llama la verdad, ¿no? Y entonces ella podía preguntarlo con base y de hecho nos sacudió, por lo menos a mí me sacudió. Sí, cuando las personas la pregunta que te iba a hacer era si las personas están esperando para que se le dé el juicio, ¿qué hacen ustedes dentro? Ajá, ese momento es la que llaman el momento de la deliberación, ¿no? Correcto. En ese momento, los ancianos sacan de su maletín un manual que en ese momento se llamaban Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño. Ahorita le han cambiado el nombre, ¿no? Okay. Y hay una versión hasta del año 2019, ¿no? Okay. Entonces, a la luz de ese manual, literalmente se ven algunas pautas. Por ejemplo, en cuanto al grado de arrepentimiento, cuál ha sido su nivel de arrepentimiento y toda esa cantidad de cosas. Pero francamente, muy pocas veces se ve a un anciano agarrando la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia socante a esto. Oh, wow. Sino vamos a ver qué dice la sucursal, qué dice la sociedad, qué dice el KS, como se le llamaba antes, ahora tiene otro símbolo mnemotécnico. Vamos a ver qué dice la sociedad en cuanto a eso. Para ellos, los ancianos, es muy importante la información de la sucursal, de la sociedad. Depende del caso, por supuesto. Hay casos muy simples en la que ya rápidamente con un comité judicial de a veces hasta de 45 minutos ya es suficiente para una decisión, pero muchas veces hay comités que se alargan mucho y es por la deliberación. A veces no se haya que decidir y la persona fuera de la audiencia, estando esperando, la angustia lo carcome, no sé cuál es el término exacto, pero la persona sufre mucho, es una angustia. Sí. Realmente es una angustia, porque no sabe qué va a pasar. Ahora, en cuanto a el grupo, cuando están en reunión de ancianos, ustedes, ¿cómo son esas reuniones de ancianos? Porque la mayoría, otra vez digo, no hay muchas personas de que puedan o sepan qué es lo que pasa detrás. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito en cuanto a eso.
Ok, sí. Algunas de las cosas que se ventilan cuando se hacen reuniones de ancianos es la vida personal de cada uno. A veces el publicador ni siquiera se imagina el grado de conocimiento que tienen los ancianos de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, se pueden ventilar asuntos muy íntimos de cada hermano. Oh, wow, eso yo no sabía. A veces cuando hay reunión de ancianos, más que todo cuando sucede que hay posibles recomendaciones para siervos ministeriales, por ejemplo, más que todo para siervos ministeriales, no tanto para ancianos, sucede que a cada varón se le examina uno por uno. Y allí salen a colación un montón de cosas, ¿no? En las reuniones de ancianos también muy pocas veces se usa la Biblia, en realidad. Simplemente se reúnen para examinar una carta de la sucursal, también algunas otras cosas. Algunas de las cosas personales que se pueden ventilar o quizás ventilan los ancianos son las relaciones maritales que tienen estos hermanos. Wow. A veces salen a veces a la palestra, ¿no? Cosas que no todos los ancianos sabían, porque quizás hayan 2 o 3, más que todo sucede cuando hay cuerpos de ancianos grandes. Una vez fuimos 7 ancianos, wow. Y entonces los que ventilaban 2, los otros 5 teníamos que enterarnos cuando nos reuníamos, ¿no? En la siguiente reunión trimestral. Pero eran más las reuniones urgentes, que éramos los 7 ancianos allí, que cualquier cosa, siempre reuniones urgentes. Y entonces se ventilaban asuntos como el hermano no mantiene a la esposa, ¿sí? Porque la mujer dijo que ni siquiera ropa íntima me compra, que si no sé qué, toda esa cantidad de cosas. Sí, que solamente los chismosos pueden hacerlo. Qué triste que todos saben lo de los demás. Mira, saben todo, o sabíamos por lo menos, sabíamos todo, pero, o por lo menos pretendíamos. Wow. Éramos como la CIA de la congregación, éramos como el área 51 de la... Los detectives. Estaban los expedientes X, estaban con nosotros allí. Sí. Ay, Dios. Sí, hacíamos el papel de detective prácticamente. ¿Y cómo fue que te fuiste despertando, sí, lamentablemente, que te fuiste dando cuenta que esta organización no era dirigida por Dios? Ok, sí, eso fue después que yo salgo de la organización. Yo fui expulsado de la congregación, yo no renuncié. Ajá. Yo no renuncié a la organización, a mí me expulsan, ¿no? Tuve problemas maritales y todo aquello y me expulsaron. Sin embargo, yo asistía a la congregación, yo seguía asistiendo a las reuniones. Lo único que el día del anuncio yo no aguanté y me fui a la casa antes del anuncio porque no estaba preparado a escuchar mi propio nombre en la plataforma de otra forma que no sea a continuación el hermano Bianchi dar un discurso, ¿no? Claro, sí. Entonces me fui a la casa. Pero bueno, yo seguía asistiendo. Sin embargo, claro, habían cosas en mi mente que me hacían ruido, como lo explico en mi carta, que quizás más adelante los mismos testigos de Jehová pueden verlo, y muchos que me conocen a nivel nacional viendo este video, vamos a ver cuál es la carta, se van a enterar, ¿no?, de muchas cosas. La voy a poner. Sin embargo, después un amigo mío que ya estaba inactivo, que se había bautizado un poco después que yo, ya estaba inactivo poco tiempo después que se bautizó, él me dijo: yo no te había querido decir nada porque yo sabía que tú me ibas a decir vete de la casa, que tú eres un apóstata y qué sé yo. Y de verdad que me leyó el pensamiento, porque para eso no está programado en los testigos, ¿no? Cualquier cosa contraria o la voz de los extraños, entonces uno dice eres apóstata, ¿no? Pues él se sentó conmigo y me dice: observa bien lo que te voy a mostrar. Lo primero que me mostró fue la pirámide donde está enterrado Charles Taze Russell. Y me mostró los símbolos que están allí y todo aquello. Y digo: no puede ser. La pirámide masónica. Fotografías muy viejas de Charles Taze Russell vestido con el atuendo masón, típico de una reunión de guantes negros, ¿no? La posición en que se sientan o se sentaban los antiguos directivos de la sociedad, con las manos enfrente, todo aquello tal cual como una foto masónica, y así por el estilo. Y me fue diciendo otras cosas más. El despertar fue abrupto, porque yo decía: no puede ser, esa era mi frase común. Y yo pasaba literalmente horas en las madrugadas revisando internet
comprobando las cosas que yo iba investigando. En otros canales de YouTube también, el caso de Fuerza Lavasoriana, por ejemplo, Franco, Mario. Entonces, sí. Y además también el mismo Rafael, que también para él va un saludo, ¿no? Rafael Candelaria, cuando eso él no usaba Chiva, y creo que él estaba en Puerto Rico en ese momento, ¿no? Cuando todavía no estaba en el carro haciendo los videos. Y otros canales más. Ok. A ti no te conocía, yo no te había visto en ese tiempo, eso fue en el año 2011, no sé si ya tú tenías video en ese tiempo o tú estabas dentro de la organización de ese tiempo, pero yo estaba dentro. Gracias a esos videos, mira, mi despertar fue como no sé, como que si alguien me hubiera abierto los ojos durmiendo y me hubiera pegado un fuerte brillo de una lámpara, ¿no? Enfrente. Sí, eso fue como yo también me sentí. Y creo que muchas personas también se sienten igual. Es entendible. Sí, muchos se sienten igualitos, sí, muchos. Sí. Solo que no todo, bueno, en ese tiempo poca gente tenía internet, ahora más que nunca, es por eso que las cifras en algunos países o se han mantenido o han bajado. Aunque ellos digan en sus discursos que la obra está aumentando, es una cosa que no tiene sentido, no tiene lógica. Las cifras dicen una cosa, pero ellos dicen otra, ¿no? Es típico. Yo recuerdo un detalle, Carolina, ahorita me estoy acordando, lo que pasa es que son muchos detalles, no quiero abrumarte con tantas cosas, en otra entrevista quizás te pueda comentar otros detalles, ¿no? Claro. Yo recuerdo una reunión de ancianos del circuito, de todo el circuito, ahí conocí hermanos que yo pensaba que nunca iban a ser ancianos en su vida y ya estaban ahí. Y recuerdo que el hermano dijo, un miembro de la sucursal dijo, hermanos, las cifras en Venezuela de cantidad de testigos están bajando. Wow. Y decía, bajando. Pero si entendíamos que las cifras están aumentando, la cantidad de bautismos está aumentando. Estoy hablando del año 2002, 2003. Wow, imagínate ahora, ¿no? Sí, las verdades se dicen tras bastidores. Exactamente, eso es lo que estaba pensando. Y quería hacerte una pregunta. A las personas que están viendo este video, ¿cuáles crees tú que serían las recomendaciones que les darías a alguien que desea salir? Ya sea testigo o alguien que tiene dentro. Lo que yo pudiera recomendarle primero que tenga claro, si es testigo, vamos por parte, si es testigo de Jehová y desea salir, primero tiene que tener claro de que no hay forma honorable de salir de ahí. Aunque la comparación es odiosa y es escalofriante, pero es como entrar al mundo de las drogas, no sales vivo de ahí. No hay forma en que tú salgas y no te pase nada. Lo que te puedo recomendarle al testigo de Jehová es que se vaya alejando poco a poco, o sea, deje de dar donaciones, deje de dar comentarios poco a poco, va faltando una reunión, tuve mucho trabajo, tuve muchas clases, de verdad no me he sentido bien, he estado muy fuerte la cosa, poco a poco irse alejando, hasta caer en inactividad. Dentro de más o menos unos 6 meses, si en 6 meses no informa, ya cae en inactividad total, ¿no? Ya se considera inactivo, el secretario de la congregación obtiene la última tarjeta de registro, las demás las puedes desechar, y la última él lo guarda en un archivo aparte que dice archivos de inactivos en la congregación. Entonces los ancianos van a empezar a visitarlo, pero entonces ahora va a tener la persecución de que quiero visitarte. Entonces, no hay forma honorable, es como caer en el mundo de las drogas, siempre lo van a estar buscando, ¿no? Sí. En el caso que si, por ejemplo, no eres testigo de Jehová, es más fácil porque desde el año 1988, la sociedad decidió que ya no se iba a expulsar a los que no iban a ser testigos, a los que no eran testigos, sino publicadores. Simplemente se remueve de publicador y listo. La congregación le mantiene cierto trato, pero con un límite. Pero sin embargo no es tan fuerte. Pero por eso es que hay que pensarlo bien antes de bautizarse. Ahora, si eres testigo de Jehová o no lo eres, pero tienes gente adentro, tienes tu familia, mire, eso sí es difícil, ¿eh? Es muy fuerte,
Yeah. porque lo que le espera es que posiblemente si eres mayor de edad, te digan, bueno, vete de aquí, no te podemos tener aquí en la casa porque la espiritualidad de nuestra casa está en juego, tú eres una mala compañía, y ahora si comienzas a ir a otra iglesia, pues peor, ¿no? O sea, eres un apóstata, eres el diablo mismo, eres una persona indeseable, una persona non grata para esta familia y tienes que irte. Y para esa familia mueres, Sí. Literalmente falleces. Exactamente. Así de sencillo. Y eso es lo que quería que muchas personas que van a ver este video puedan entender. Hasta qué grado llega una familia a repudiar a su otro familiar simplemente por el hecho de no ser testigo. De verdad, gracias, Gian. Aprecio mucho por esta respuesta que nos estás dando. ¿Habría algo más que te gustaría de tu tiempo tan largo siendo testigo que quisieras compartir con nosotros? Sí. Te dejo el campo abierto para que extraño mucho a los que fuimos muy buenos amigos. Oh, de verdad. Sí. Sí, los extraño mucho, de verdad que sí. ¿Cuánto me gustaría tener la oportunidad? Sí, sé que te lo imaginas porque pasaste por unas circunstancias muy difíciles, ¿no? En el caso de tu familia y a mis amigos, ¿no? Sí. Y se me quiebra un poco la voz porque tuve muy buenos amigos dentro de esa organización, amigos de verdad que te ayudaban en los momentos más difíciles, los más duros. Ahí estaban dándote una palmada, y no solamente una palmada, muchas otras cosas más, lo que te hiciera falta. Entonces, y no me refiero a lo económico, a lo moral, a lo espiritual, ahí estaban. Es que son amistades de Algunos vida. de ellos salieron de la organización, y ahorita siguen siendo mis amigos, pero lamentablemente se fueron de Venezuela por la situación. Es difícil olvidarse. Realmente. Son amistades de vida realmente, sí. Pero los extraño mucho, sí. Es muy difícil olvidarse. Mira, yo conozco muchos que me ven por la calle y me pican el ojo, ¿no? Que fuimos muy buenos amigos, pero amigos así amigos, ¿no? Pero yo los entiendo. Sí. Están atrapados. O sea, están atrapados. Ellos saben muy bien que si los cachan saludándome, dos ancianos van a hablar con él para preguntarle qué es lo que pasa que me están saludando, ¿no? Porque ya pasó con uno que lo agarraron y lo interpelaron, ¿no? Oh, sí. ¿Qué pasó? Bueno, él siguió dentro de la organización, pero yo me imagino que pasó un buen tiempo jugando banca, como dicen aquí en Venezuela para los jugadores de béisbol, ¿no? Yo no juego béisbol ni sé cómo se juega, pero yo sé que jugar banca es tenerlo relegado de un lado, ¿no? Oh. Entonces, ya me sé imagino que lo tenían así. Ya sé. Hay que pesar. Porque no lo podían, o sea, imagínate cómo recomendar como siervo ministerial o como precursor regular a una persona que habla con un expulsado. O sea, es como tratar de darle un abrazo a alguien que abraza a los muertos en descomposición. Una cosa así, ellos lo ven así. Sí. ¿Y qué le darías a alguien que tal vez ha sido tu amigo y te gustaría que escuchara el mensaje tuyo? Bueno, si alguien lo ve, sería ideal, de verdad. ¿Qué te sería gustaría maravilloso. Decirle? Yo sé que algunos de ellos lo verán. Ojalá. Si lo ven, lo que le quiero decir es que los extraño mucho. Los extraño. Y que se entienda algo. Que yo no los extraño por yo no estar ahí dentro. Los extraño por ellos no haber abierto los ojos todavía. Porque el hecho de estar afuera no significa que seas un diablo, que se te tenga que satanizar. Estando fuera, soy feliz, mucho más de lo que me imaginé. Y eso creo que la mayoría. Entonces, que tiene amigo, un miedo. aquel que me está viendo, piénsalo. Y eso es exactamente lo que piensan muchos que son todavía testigos, que estando dentro existe la felicidad y estando fuera no. Y es bueno recalcar eso, exactamente lo que acabas de decir, de que podemos ser felices estando fuera. Sí se puede ser feliz estando fuera. Siempre dentro de la organización nos dicen que la felicidad no es el final del camino, sino el camino en sí. Bueno, tú lo has mencionado en otros videos y lo has dado a entender. La felicidad es un camino. Entonces, claro, este camino
no es salirse del camino. O sea, el que me conoce sabe que después de salir no fui un fornicador empedernido, ni fumador de droga, ni nada por el estilo. Cosa que se piensa de los expulsados, ¿no? De que son personas malas, se le imagina con chiva, todo feo, horrible, sucio y mal hablado. Nada de eso. O sea, todo eso está en uno. Sí. Y les voy a decir a ellos también algo muy interesante, si tú me lo concedes. Claro, sí. Solamente un detalle. Yo siempre se lo decía a los hermanos, dándoles consejo, ¿no? De que los privilegios en la congregación, por decir algo, simplemente son cosas que están afuera, pero uno tiene que empezar de adentro hacia afuera. Y yo cuando era niño, yo tenía un almanaque que uno le arrancaba una hojita cada día y atrás salía una receta de cocina, salía un chiste, salía cualquier cosa. Y recuerdo, era un chiste que a mí no me dio risa, sino que sin embargo le agarré la enseñanza, ¿no? De que era un vendedor de alfombras. Al yo mencionar esto, algunos que son testigos todavía se acuerdan que yo les mencionaba esto, ¿no? Era un vendedor de alfombras que tenía los brazos así extendidos con muchas alfombras y las alfombras le cubrían el cuerpo. Y se le acerca a otro y le dice, ¿cuánto valen todas las alfombras? Dice, no, yo no te puedo vender todas las alfombras. Chico, pero ¿cómo no me puedes vender todas las alfombras si tú estás saliendo a vender alfombras? Dice, sí, lo que pasa es que no te las puedo vender todas porque debajo de las alfombras yo no tengo ropa, estoy desnudo. Las alfombras lo estaban cubriendo. Oh, mira tú. Entonces, tú puedes tener muchos privilegios y asignaciones y todo aquello dentro de la congregación, pero si tú estás desnudo adentro, el día que tú pierdas todo, como me pasó a mí, el día que te expulsen, ahí sí vas a estar todo feo, horrible, todo sucio, no vas a querer hablar con nadie porque te vas a sentir la peor basura del mundo. Pero si tú estás dentro y procuras tu espiritualidad, aumentarla, o sea, tú considerarte un ser espiritual valioso, pase lo que pase, tú vas a ser feliz, porque así me está pasando a mí y no me quejo de eso. Sin privilegio o con privilegio se puede ser feliz. Porque como tú mencionaste, lo más importante es la espiritualidad individual de cada persona. Bueno, Gian, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Me imagino que ustedes han disfrutado de ver esta entrevista tanto como yo la he disfrutado hacer, el conocer un poquito más en cuanto a su experiencia de él. De hecho, voy a dejar su biografía que él me mandó por correo. La voy a poner en el blog para que ustedes puedan también ver. Esa va a estar más detallada, así que ahí con gusto pueden ir y ver y verificar todo lo que ha dicho. Creo que tiene muchos más detalles en esa entrevista de lo que podemos hacer hoy día. Así que muchas gracias por estar con nosotros y ¿te gustaría a ti despedirte? Sí, bueno, gracias a ti, Caro, por darme este honor, ¿no? De hablar por primera vez en público sobre mi vida un poquito. Hay muchos detalles que no se mencionaron, no fueron necesarios a este momento, que van a ser interesantes luego. Después nos pondremos de acuerdo y grabamos más. Y me gustaría también decirle a todos que abran los ojos, abran, que no les pase como a mí, que me los abrieron después que me expulsaron, Dios mío. No, abran los ojos antes y tome las medidas necesarias según sea el caso. Sí, esto definitivamente ha sido la primera parte y va a haber una segunda parte. Así que muchas gracias, Gian, aprecio mucho de que estés otra vez con nosotros y gracias a todos por vernos, nos vemos pronto. Adiós.